Dios los bendiga. Hoy vamos a hablar sobre la Biblia. ¿Por qué sobre la Biblia? Porque muchos ponen en discusión eh, este libro que se ha estado escrito por hombres, entonces con todas sus motivaciones, o sea, cada uno puede haber agregado o puesto sus ideas y después decir que es de Dios. Eso es la duda que ponen muchas personas para no leer la Biblia o para no acercarse a Dios. Entonces, aquí vemos cómo podemos eh, hacer ver evidencias de cómo la Biblia es tan particular y tan diferente que no se asemeja a ninguno de los libros antiguos. Entonces, primeramente sabemos que la Biblia es un libro que fue escrito por persona, pero inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Ahora, ¿cómo se puede saber eso? Hay algunas evidencias que podemos encontrar. Por ejemplo, la Biblia ha sido, como decir, atacada en el sentido que en el transcurso de los años muchas veces han querido destruirla, quemarla, sobre todo en el tiempo de los emperadores romanos, hicieron de todo para destruir. Y las copias no eran muchas, porque costaba mucho hacer una copia de una Biblia. O sea que hubieran habido la posibilidad, si hubiera sido un libro normal, de la destrucción. Pero Dios cuidó su revelación. También por el asunto eh, de cambiarla, ¿no? La Iglesia Católica ha tenido el monopolio, digamos, de la Biblia por muchos años y han tenido también opiniones diferentes en el transcurso de estos siglos. Y quizá hubieran podido adaptar estos libros a sus nuevas ideas, o sea, el libro de la Biblia a las nuevas ideas. Por eso que eso no sucedió. No obstante, eran tiempos que se hacía de todo. Eh, Hasta en el nombre de la religión se mataba a personas y grupos enteros. Entonces, hubieran podido hacer también eso, pero no, esa parte no fue así. Entonces vemos que Dios puso su cuidado sobre este libro. También vemos que para entender, para entender que no han sido modificadas en el transcurso de los años, en el transcurso de los siglos, vemos que, eh, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos copia del 200 antes de Cristo. Y esas copias son prácticamente iguales a las que tenemos hoy. Claramente están en hebreo, ¿no? Eh, lo que tenemos normalmente nosotros son traducciones del idioma original, pero las copias del idioma original que tenemos hoy son iguales a los en este tiempo. Entonces son ya más de 2000 años que las copias siempre son las mismas. Y el Antiguo Testamento ha terminado en como en el 500, 400 antes de Cristo. Y aquí tenemos una copia del 200 antes de Cristo, son los famosos rollos del Mar Muerto. Y vemos que libros que nosotros pensamos, que decimos que son originales y todo, muchos no van más allá de 1000 años después de Cristo. Entonces tenemos una certeza, tenemos otra certeza que la revelación de Dios ha sido preservada de una manera sobrenatural. También vemos otra evidencia de cómo las personas cambian
leyendo este libro. Entonces, en muchas partes del mundo es prohibido poseer o leer este libro, como en los países árabes o en China. Ellos tienen miedo que con solo leerlo puedan cambiar de idea, seguir a Cristo, al cristianismo y hasta eh, morir por eso. Entonces no es solo un cambio de filosofía, un cambio de idea, sino es un cambio interno. Entonces ellos tienen miedo de eso, pero eso también nos dice a nosotros que es un libro diferente. Por eso que podemos decir, otro libro, por ejemplo, si yo me convierto al Islam, pero me dice, yo te voy a matar, yo digo, bueno, por ahora lo voy a dejar. Pero nosotros vemos que en el caso de los cristianos eso no sucede. Pero con todo eso, alguien podría argumentar que quizá y decir muchas cosas. Son indicios, son sugerencias que ayudan, pero la cosa principal es que todo se ha cumplido, todas las profecías sobre Jesús, que fueron escritas sobre todo 600-700 años antes de Cristo, todas estas profecías se cumplieron. ¿Y quién lo puede hacer? Solo Dios. Porque solo Dios puede saber todos los particulares de lo que va a suceder, porque Él conoce ya el futuro y tiene el poder para manejar la historia y de todas las personas para que suceda eso. Por eso que podemos ver algunos ejemplos de profecía cumplida. Aquí mostraré solo la parte del Antiguo Testamento, porque del Nuevo ya conocemos el hecho. Por ejemplo, que el Salvador nacería en Belén. Aquí dice en Miqueas, eso en el Antiguo Testamento, o sea que, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces aquí vemos que Salvador de dónde saldrá, de Belén, pero no era normal porque José y María eran de Nazaret y solo porque por un censo tuvieron que ir a Belén. Entonces fue algo que estaba fuera de sus intenciones, fue algo decidido por otras personas, pero Dios sabía todas estas cosas. Entonces sabía que el Salvador saldría de Belén. También vemos en Isaías que dice que nacería de una virgen, su nombre será Emmanuel. Y dice así en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Nosotros vemos que aquí todas estas cosas parece que sean casi del Nuevo Testamento, porque todo lo que dice son particulares que nosotros lo vemos y lo hemos escuchado y lo hemos leído en el Nuevo Testamento, pero esto es en el Antiguo. O sea, 700 años antes de Cristo se estaba diciendo esto. Y de una manera tan detallada. Por ejemplo, como la traición de Judas. Y les dije, esto en Zacarías, el profeta Zacarías. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Y así sucedió. Judas fue donde los sacerdotes, le pagaron eso, pero después que lo apresaron, él quería devolver el dinero y visto que no lo aceptaron, él lo echó en el tesoro del templo. Entonces son cosas muy detalladas y particulares. ¿Y quién puede hacer eso? De decir todos esos particulares así, de forma tan detallada.
y que no dependen del grupo que quizá de los cristianos, sino en este caso, por ejemplo, era un grupo que estaba en contra, o sea, los sacerdotes que estaban en contra e hicieron eso. También dice que en su muerte clamó así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta la conocemos bien, pero fue profetizada en el Salmo 22, 900 años antes de Cristo. Siempre en ese salmo describe cómo los sacerdotes se burlaban de él, pero parece la misma descripción que se encuentra en los evangelios. Dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvale, puesto que en él se complacía. Eso mismo sucedió cuando estaba en la cruz, y siempre por personas que estaban en contra de Jesús, que no tenían ningún motivo para complacerlo, para que se cumpliera una profecía. Pero el Señor, hasta en este pequeño particular de actitudes, que se reveló porque lo sabía. Otros también ora por sus enemigos, que le dice: perdónalo porque no saben lo que hacen. Y aquí al final, en Isaías 53:12, dice: y orando por los transgresores. O sea, llevó el pecado y oró por los transgresores. También otra cosa bastante particular fue que se repartieron sus vestidos. Siempre en el Salmo 22 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Exactamente lo que sucedió allá en la cruz. También cuando ya se cumplió todo, dice que el Salvador dirá: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Entonces esta frase, en tu mano encomiendo mi espíritu, fue la que dijo Jesús antes de morir. También no le quebraron las piernas, que es un pequeño particular, pero hasta en eso fue, por ejemplo, en el Salmo 34 dice: Él guarda todos tus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y esto era importante porque el Cordero de Dios, Jesús, que era el Cordero de Dios, no podía, o sea, el Cordero, el sacrificio, no se le podía quebrantar las piernas, como dice en Éxodo 12:43. También en Isaías 53 parece una descripción de la pasión de Cristo, que fue desechado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Todo los sufrimientos que está describiendo, los sufrimientos físicos y la carga espiritual, el castigo espiritual que recibió. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Todos lo abandonaron. Mas Jehová cargó él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, y eso fue lo que hizo. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. También dice lo que sucedió: por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí dice que su pueblo se rebelaría en su contra, y supuestamente su pueblo esperaba el Mesías, pero no, aquí dice:
no es lo que normalmente uno se espera, un hombre se espera, sino que sucederá algo diferente. Entonces usted ve que Dios ya lo sabía. También dice que se dispuso con los impíos su sepultura, con los ricos fue su muerte. Eso lo dice en el versículo sucesivo y habla de que fue crucificado con ladrones y sepultado pero en el sepulcro de... ah, ay, no me recuerdo, pero fue un discípulo rico que le dio su sepulcro. También dice que resucitará. Y a Jehová he puesto siempre delante de mí. Esto lo dice en el Salmo 16, 8. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Y aquí lo dice, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso fue predicado, fue la primera prédica de Pedro y en los evangelios vemos el cumplimiento de esta profecía, que no era normal porque cada persona cuando muere se pudre. Entonces él sabía que iba a suceder, que no era un general que iba a venir, un salvador, sino que era alguien diferente, que ni el pueblo se esperaba, pero Dios sabía todo. Y todo eso, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque la Biblia es un libro diferente. Es un libro inspirado por Dios, dado por Dios a nosotros, para que nosotros lo podamos conocer y podamos saber qué quiere Él de nosotros, quiénes somos nosotros, las condiciones de nosotros ante Dios. Eso, todo eso que le estoy diciendo, muy probablemente no va a convertir a nadie, pero nos ayuda a decirle que pueden leer la Biblia confiadamente y se pueden interesar, se pueden acercar al Señor a través de este libro, porque seguramente es la palabra de Dios. Después que uno acepte al Señor o no, pero eso le da, como decir, un poquito más de confianza en aceptar o informarse sobre Dios. Así que es importante, sobre todo a la luz de toda la predicación y todos los videos que están en contra, ¿no?, de este libro, de la Biblia, nosotros podemos dar estas argumentaciones, sobre todo el cumplimiento de las profecías. Que Dios los bendiga y los ayude.